de Primera de Pedro, pero como tenía el taller de predicación y tenía que preparar una predicación para el taller, pues ya mato dos pájaros de un tiro. Y voy a predicar de Primera de Juan. ¿Recordáis el anuncio este que en la radio se escucha, en la tele también, de Legalitas? ¿Sabéis qué es Legalitas? Si necesita un abogado 24 horas, online, 365 días al año. ¿Alguien de ustedes ha necesitado un abogado alguna vez? A veces necesitamos un abogado para enfrentar un juicio, un proceso judicial, civil, penal o laboral. Problemas familiares, cuando hay problemas con la herencia, los hermanos se pelean y cada uno busca a su abogado. Cuando te acusan de algo, cuando cometes un delito, pues todos necesitamos un abogado. Y un abogado es aquel que está al lado tuyo para ayudarte, para apoyarte, para defenderte en ese proceso. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy, que tenemos un abogado. Venid conmigo a la epístola primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo es justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bien, pues el apóstol Juan está escribiendo esa carta desde Éfeso. Ya el apóstol Juan es anciano, es mayor. Está escribiendo en la década de los 90 después de Cristo y está dirigida a todos los cristianos en cualquier parte del mundo para exhortarle a vivir una vida santa, para exhortarle a vivir una vida en amor y para que estuvieran preparados para la herejía que estaban llegando. El gnosticismo estaba diciendo que el cuerpo es malo, que negaban la deidad de Dios y negaban la humanidad de Dios, porque todo lo relacionado con el cuerpo era pecado, era malo. Entonces Cristo no podía haber venido en forma humana. Entonces por eso le escribe esta carta el apóstol Juan a nosotros. Bien, pues habiendo escrito esta carta, el primer versículo dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Quién no entiende esto? El apóstol Juan se dirige a nosotros de una forma sencilla, de una forma clara, para que no podamos interpretarlo de diferentes maneras. El apóstol Juan se dirige a nosotros y nos dice de una forma tierna y cariñosa: hijitos míos. Nos habla de forma cariñosa, siendo ya él anciano cuando escribió esta carta. ¿Y con qué propósito la escribe? Pues claro, ¿está puesto ahí? El versículo 1 dice: os escribo para que no pequéis. La voluntad de Dios para nosotros, para nuestras vidas, es que vivamos una vida santa, una vida sin pecado, para que no pequéis, de una forma clara y sencilla. Y el Señor Jesús hizo lo mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, cuando la mujer es sorprendida en adulterio y la acusan, le dice el Señor: ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo no te condeno, vete y no peques más. En el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 1, el apóstol Juan nos dice del 8 al 10: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos pecamos. No podemos decir que no hemos pecado. Si no, lo hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Todos hemos pecado. No estamos libres del pecado. Ninguno de los que estamos aquí estamos libres del pecado. El cristiano vive en una continua tensión entre la santidad, entre agradar al Señor y entre agradar a su cuerpo y agradar a sus propios deseos. Vivimos en una lucha y es una realidad. Somos hijos de Dios, somos creyentes y queremos agradar a nuestro Padre. Todo creyente quiere agradar a su Padre. Pero también estamos en un cuerpo y nuestra concupiscencia, nuestros propios deseos nos hacen querer pecar. Entonces estamos en una lucha. Y esa lucha es la que estamos. Un cristiano nos está diciendo en estos versículos que no puede tener comunión con el Padre si está en pecado. Pero si está practicando el pecado, no estoy hablando de un pecado puntual. Estoy hablando de un pecado que tú le invitas a vivir en tu vida. De una forma de vida que tú lo tomas como un hábito normal. Un pecado que se instala en tu vida, que tú lo tienes ya ahí, lo acompañas, va contigo a todos los sitios y lo ves como algo normal. Entonces nos está diciendo la palabra que no podemos tener comunión con el Padre porque si no lo hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. En primer lugar nos escribe para que no pequemos. Eso lo entendemos todos. Y todos entendemos que estamos en una tensión, en una lucha entre agradar al Padre y agradar nuestros propios deseos. Vivimos en esa tensión entre el pecado y la santidad. No queremos pecar, pero a veces pecamos. Es una realidad que está en nuestra vida. El apóstol Pablo decía en Romanos 7, versículos 19 y 20, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Estaba en esa lucha constante, en esa tensión. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Todos estamos luchando, todos estamos en esa tensión entre agradar a Dios y agradar a nuestros propios deseos. Pero Dios es sabio. Dios en su sabiduría no nos deja ahí. No nos dice, os escribo para que no pequéis, sino que nos da, Él conoce nuestra naturaleza, Él nos conoce y nos dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. 24 horas, 365 días al año, online, de forma directa, tenemos un abogado para con nosotros. Tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Y antes de llegar a abogado, hay algo que me llamó la atención. Dice con el Padre, no dice con un Dios justo, no dice con el juez, con el Padre. Dios Padre sigue siendo nuestro Padre, aunque pequemos. Aunque pequemos, Él sigue siendo nuestro Padre. Como en la parábola del hijo pródigo. Nunca dejó de ser hijo de Dios. Nunca dejó de ser hijo de este hombre. El hijo pecó, el hijo se fue del Padre, le perdió la herencia, vivió perdidamente por ahí, pero nunca dejó de ser hijo suyo. Yo me puedo enfadar con mi padre y no hablar en un año y tener la relación rota, la comunión rota, pero Él sigue siendo mi Padre, por el hecho de que es mi Padre. Nadie puede desnacer, nadie puede dejar hacer lo que ya está hecho. Entonces, aunque pequemos, nuestro Padre sigue siendo Él. Nuestra identidad continúa como hijo de Dios. Lo que se rompe es la relación, la comunión. Y esa comunión se quebranta, pero nuestra identidad continúa. No podemos dejar de ser hijos de Él. Seguimos siendo hijos de nuestro Padre.
Un hijo puede deshonrar a su padre, pero sigue siendo hijo por el hecho del nacimiento, por el hecho de que es su hijo. Y nos sigue diciendo la palabra, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por todos los que ponen su fe en Él, por todos los que ponemos la fe en Cristo. Él es nuestra propiciación. Y esta palabra, que me cuesta trabajo pronunciarla y me tartamudeo al decirla, propiciación, ¿qué significa? Pues significa que apaciguar, significa que satisface la ira de Dios. Viene de la cubierta del arca, que era la tapa del propiciatorio. Era una tapa que cubría las tablas de la ley y la vara de Aarón, que dice que reverdeció. Ahí estaban las tablas de la ley que nos condenan. Y Cristo, con su sacrificio expiatorio, cubre esa tapa y Dios no ve el pecado. Y Dios queda satisfecho con nosotros a través de la sangre de Cristo. Esto es una maravilla. Cristo murió por nosotros y en expiación nos dio el perdón y Él pagó. La sangre del sacrificio era salpicada por el sacerdote en la cubierta y Dios quedaba satisfecho mediante el sacrificio expiatorio y la sangre cubría el pecado. Cristo nos cubre. Cristo por su muerte expiatoria cubre nuestro pecado. Él es el medio personal por quien Dios queda satisfecho y muestra su misericordia al pecador que cree en Él. Cristo es nuestra satisfacción por nuestros pecados. Si hay alguna persona, algún amigo que nos visite, o tú que estás sentado ahí, y no has puesto tu fe en Cristo, que Él te perdona de tus pecados. Él murió por tu pecado. Confiésale, como dice 1 de Juan, confiésale de tus pecados y Él es fiel y justo para perdonarte. Y Él te da la vida eterna. Bien, pues hemos visto los versículos 1 y 2, que nos habla de que Cristo es nuestro abogado. Tenemos un abogado para con el Padre. Él no deja de ser nuestro Padre, aunque pequemos, y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solo por los nuestros, sino por todos los que crean en Él. Cristo es nuestro Salvador, y si hay alguien que no ha puesto su fe en Él, no deje de hacerlo. Acuda a Él, a sus pies, y pídele perdón. Sigue diciendo, versículo del 3 al 6, para que andéis como Él anduvo. El apóstol Juan describe la obediencia en estos versículos, en estos 3 versículos, de una forma triple y nos habla de la obediencia. Nos dice que si guardamos su mandamiento, lo llegaremos a conocer. Si guardamos su mandamiento, lo conocemos. Si guardamos su mandamiento, el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y si guardamos su mandamiento, andamos como Él anduvo. 3 aspectos de guardar sus mandamientos. Lo conocemos, el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas y andamos como Él anduvo. Dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y me recuerda cuando dice el Señor que por sus frutos los conoceréis. En esto sabemos que nosotros lo conocemos. ¿Cómo lo sabemos? Si guardamos sus mandamientos. Si nos queremos hacer un test para saber si conocemos a Dios, pues si guardamos sus mandamientos, le conocemos. El que lo conoce, guarda sus mandamientos. ¿Qué dijo Jesús acerca del gran mandamiento? ¿Y qué mandamiento? Pues en Mateo, cuando le preguntaron por cuál es el gran mandamiento, él responde, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo resume los mandamientos en 2. El amor al Padre y el amor al prójimo. Y en esto sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos
amamos a Dios en primer lugar y amamos a nuestros hermanos. Tenemos que amarnos, porque así lo dice el Señor. Tenemos que, el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas, tenemos que reflejar ese amor hacia los demás, hacia el mundo, tenemos que ser sal y luz al mundo y expresar nuestro amor aquí también en la iglesia. El amor de Dios se manifiesta en la vida del que lo obedece, si guardamos sus mandamientos. El Señor nos está diciendo que si me conoces vas a guardar mis mandamientos. Y Él hace un resumen de sus mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que eres tú. Ese es el primero y grande mandamiento. Si lo conocemos, lo guardamos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Cristo lo resume así: le conocemos si amamos a Dios y a nuestro prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pues, ¿quién fue el prójimo en la parábola del buen samaritano? El buen samaritano, el que acudió a él, el que le ayudó. El prójimo es cualquier persona que esté cerca de ti y necesite de tu ayuda. Cualquier persona que esté cerca de ti y necesita tu ayuda y tú lo ayudes, ese es tu prójimo. El que está al lado tuya y tenga necesidad y tú acudas a él y lo ayudes, ese es tu prójimo. El que está cerca de ti y necesita ayuda y tú lo haces. En resumen, el Señor hace aquí un resumen de sus mandamientos, que si lo conocemos amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Si guardamos sus mandamientos, el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Si lo conocemos. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que lo conocemos a Él? Porque el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida. Somos un canal del amor de Dios. Dios se manifiesta en nuestras vidas, nos llena de amor, conocemos ese amor, conocemos el amor de Dios y ese amor lo expandimos a todos los demás. Lo expandimos en el trabajo, lo expandimos en el instituto, en todo lugar que estemos, en nuestra barriada, con nuestros vecinos, con el que te aparca el coche en la puerta. Con todos ellos manifestamos el amor de Dios en nuestras vidas, porque Dios se ha manifestado primero a nosotros. Y ese amor se tiene que expandir a los demás. Por eso también lo conocemos, otra identidad, otra marca de por qué lo conocemos a Él. Porque su amor se manifiesta en nuestras vidas y nosotros reflejamos ese amor para con Dios también y para con los demás. Eso significa, el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas. El amor de Dios se manifiesta en nuestra vida de una forma plena, completa, y nosotros lo transmitimos a los demás. Y se hace visible a los demás y damos a los demás. Y tenemos seguridad y confianza. Pero el que guarda su palabra, mira lo que dice en el Salmo 119, 11. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Si guardamos su palabra, Él guarda nuestro corazón y no pecamos. Si guardamos su palabra en nuestro corazón, nos guarda de pecar contra Él. Hay otro salmo que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo puede mantenerse el joven en esta sociedad o suciedad? ¿Cómo puede mantenerse puro? Pues la respuesta es practicando la obediencia a Dios. Si lo conocemos, vamos a obedecerle. Hay otro salmo que dice: de todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. Cuando el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas, queremos agradarle, queremos que Él esté satisfecho de nosotros. Y el salmista dice que refrena sus pies del pecado para obedecer su palabra. Lo conocemos porque guardamos su palabra.
porque amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Si guardamos su mandamiento, el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas, se ve en nosotros y nosotros lo transmitimos a los demás. Y una última marca: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y podemos pensar, ¿cómo anduvo el Señor? Hoy hemos hablado, hemos cantado, y Urbano también ha leído algo en un salmo acerca de la integridad, acerca de ser íntegro, acerca de la santidad. ¿Y cómo andó Cristo? Si pensamos, andó de una manera santa, íntegra, y nos dio ejemplo. ¿Cómo sabemos si conocemos a Cristo? Si andamos como Él anduvo. Andar como Él anduvo significa imitar el estilo de vida y el comportamiento de Cristo. Cristo era humilde, era obediente a su Padre, amó, murió por amor a nosotros, murió por nuestros pecados, tuvo compasión de nosotros y fue justo. Cristo es nuestro modelo a imitar. Algunas implicaciones de andar como Él anduvo: imitar su carácter, vivir de una manera que refleje el carácter de Jesús, siendo amoroso, de manera humilde, compasivo, obediente, siguiendo su ejemplo de vida, actuar como Él lo hizo, dando ejemplo, perdonando, amando a los demás y sirviendo al prójimo, sirviendo a los que lo necesitan. Vivir de acuerdo con la enseñanza de Jesús y servir a los demás. Andar como Él anduvo. No es solamente una creencia teórica, sino una demostración práctica. Tenemos que demostrar, somos cristianos, somos pequeños Cristos, y tenemos que imitarlo a Él. Tenemos que andar como Él anduvo. En nuestra vida cristiana no puede haber soberbia, no puede haber pecado, no puede haber una palabra más alta que la otra. Si la hay, si pecamos, abogado tenemos con Cristo, abogado tenemos con el Padre. Confesemos nuestros pecados y Él es justo y fiel para perdonarnos. Como Él anduvo. Y andar demuestra una acción. Cuando andamos, estamos haciendo algo. Con nuestras palabras, nuestras decisiones, con la forma que tratamos a los demás, con la forma que trata a tu mujer en tu casa, porque aquí en la iglesia si la tratas bien, la hablas bien. A tu hijo también, como le habla a tu hijo, como tu hijo le habla a su padre. Cuando estamos solos, estamos en casa, y cuando realmente nos conocemos y realmente es como somos. Tenemos que hacerlo de manera que le demos la gloria a Dios. Bien, pues andar como Él anduvo, dice en Colosenses 1:10, y nos da 3 pistas de cómo andar como el Señor anduvo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quieres andar como andó Cristo? ¿Quieres andar como Él anduvo? Agrádale en todo. No te hace falta saberte toda la Biblia de pe a pa. No hace falta saberte toda la ley. No hace falta, agrádale. Que en tu vida esté agradable a Él. Y eso demuestra que lo quieres agradar. Y eso demuestra que estás andando como Él anduvo. Anda como es digno del Señor, agradándole en todo. Agrádale en todo y no te vas a equivocar. Y lleva fruto, llevando fruto en toda buena obra. En toda buena obra que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ella, llevemos fruto, que le demos la gloria a Dios. Hagamos cosas por los demás, hagamos cosas por el prójimo, ayudemos a los demás. Al que lo necesita, ayudémoslo. ¿De qué manera? Habla con él, ora por él, darle ánimo. Si tienes que ir con él al supermercado porque no puede andar o mil cosas, ayudémosle. Y la última clave que nos da es creciendo en el conocimiento de Dios, guardando su palabra,
creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Juan es directo y es claro, y yo no me enrollo más de lo que el apóstol Juan se enrolló. Juan fue sencillo, claro y directo. Yo quiero hacerlo igual, pero no sé si lo estoy consiguiendo o lo voy a conseguir. Hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Ese es el primer punto. No pequemos, el mandamiento es claro. Dios nos quiere que pequemos. El segundo, si somos creyentes, si somos hijos de Dios, no podemos instalarnos en el pecado, vivir de una forma pecaminosa, como si lo invitáramos a nuestra casa y viviéramos con Él. Si queremos tener comunión con Él, no podemos vivir en pecado. Una cosa es que pequemos, porque todos pecamos y vivimos en esa tensión, pero no podemos instalarnos en el pecado. Eso habla de nosotros. El Señor Jesús es nuestro abogado. Es nuestro abogado defensor. Es nuestro abogado de legalitas. Él está siempre a nuestro lado. 24 horas, 365 días al año, de forma directa, online, como quieras. Lo tienes a tu lado. Cuando cae en el pecado, abogado tenemos con el Padre. Y el Padre nunca deja de ser nuestro Padre, aunque pequemos. Él siempre es nuestro Padre y quiere siempre restaurarnos. Tenemos un abogado defensor. Y no hay cuota, ¿eh? No tenemos cuota. La cuota solamente es tener fe en Cristo. ¿Tienes fe en Cristo? Si tienes fe en Cristo, tienes legalitas. Hoy voy a hacer publicidad de legalitas. Tenemos nuestro abogado defensor. Y Él sigue siendo nuestro Padre, incluso si pecamos. Y Cristo pagó por nuestro pecado. Cristo es la satisfacción del Padre por nosotros. Cristo satisfizo ese pecado y Él quedó satisfecho y aplacó su ira y nos ve justos. La justicia que Dios requería es la justicia de Cristo. Y Él nos la imputa a nosotros. Conocemos a Cristo si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. ¿Cómo sé que conozco a Dios? Si guardo sus mandamientos. ¿Cómo sé si conozco a Dios? Si amamos a Dios y a nuestro prójimo. El amor de Dios se manifiesta en la vida del que lo obedece. ¿Cómo sabemos si conocemos a Dios? Porque el amor de Él se instala en nuestras vidas y nosotros podemos extenderlo a los demás. Amamos a los hermanos y amamos a Dios. Se ve el amor de Dios en nuestra vida. Cristo es nuestro modelo a imitar. Y si sabemos, ¿cómo conocemos si sabemos que conocemos a Cristo? Si andamos como Él anduvo, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Dios se manifiesta en nuestras vidas? ¿Ese amor lo expande a los demás? ¿Tú reflejas a Cristo en tu vida? Sí, tú que estás sentado ahí. ¿Tú reflejas a Cristo en tu vida? ¿Lo reflejas el lunes en el trabajo? ¿Lo reflejas el martes en el instituto? ¿Lo reflejas el miércoles en la universidad? ¿En tu calle reflejas a Cristo? ¿Tú eres creyente? ¿Refleja a Cristo? Si eres creyente, tienes que reflejar a Cristo. El amor de Dios se tiene que transmitir a los demás. No puedes guardarlo para ti solo. Nosotros somos sal y luz del mundo. Y si nosotros no alumbramos, ¿con qué se va a alumbrar el mundo? Si nosotros no somos la sal de la tierra, ¿con qué será salada? Estará insípida. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Eres luz para este mundo, eres sal. ¿Comparte el Evangelio alguna vez fuera de aquí? ¿Lo compartes en tu calle? ¿Lo compartes en tu trabajo? ¿O te quedas callado para que nadie sepa que tú eres creyente? Pues nosotros somos pequeños Cristos. Somos la luz del mundo. Somos la sal del mundo. Y tenemos que compartir este amor que se manifiesta en nuestras vidas a los demás. Y Cristo es nuestro modelo a imitar.
y andemos como Él anduvo, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Si algún hermano quiere orar.